nosotros le podamos ahí acercar a la gente. Vamos a acomodar aquí la cámara directa y vamos a tratar de si lo podemos saludar al doctor. A ver si nos escucha, un prestigioso médico, hoy actualmente vive en la ciudad de Rosario, oriundo de Bombal, pero lo saludamos al doctor Gustavo Raful. Gustavo, ¿nos escuchás desde Canal 2 de Bombal? De Quédate en Casa, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Aquí bien. estamos tratando de entretener un poquito a la gente con juegos, con canciones, con preguntas. El otro día tocó una pregunta ahí que había antes en tu casa. Bueno, así que bueno, tratando de entretener. Pero ahora vamos a ponernos un poquito serio, Gustavo. Bueno, y para hablar un poquito de cómo se debería, podemos decir, considerar esta enfermedad, que muchos la toman como una gripecita y otros profesionales la toman como si fuera en sí algo grave. Yo pienso que es así. Bueno, formas de contagio, periodo de incubación. Contame un poquito todo eso. Bueno, mira, la enfermedad que produce este virus, el coronavirus, es una enfermedad rara, nueva, que tiene múltiples facetas, y si bien es cierto que la mayoría de las personas cursan de manera asintomática o con síntomas leves, hay un grupo de personas que la pasa muy mal. Por ejemplo, déjame esquematizarlo. Ayer en Rosario se diagnosticaron por hisopado 1.027 personas. Hoy hubo menos porque los fines de semana siempre se hacen menos hisopados. Pero bueno, de esas 1.000 personas, 800 van a ser casos leves que lo van a pasar en su domicilio, con síntomas que todos ya conocen: fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Pero de esos 1.000, 200 no la van a pasar tan bien. De esos 200, 150 van a ser casos moderados, donde muchos de esos van a requerir internación para aplicarles oxígeno y alguna otra medicación. Y 50 probablemente requieran de internación en terapia intensiva, muchos de ellos asistencia mecánica respiratoria, y un porcentaje que hoy ha disminuido, pero que es de cerca del 30-40%, se van a morir por coronavirus. En absoluta soledad, porque esta pandemia plantea esa situación. La gente que se interna está absolutamente aislada, no tiene contactos que no sea telefónico con los familiares, no lo pueden visitar, y los médicos damos los informes en forma telefónica. O sea que es una situación verdaderamente dramática para el que le toca pasar, ¿no? Porque aquel que no lo vive, aquel que ve solo casos leves, cree que esto es una gripecita, pero el porcentaje de personas infectadas es tan alta. Ya te digo, 1.000 por día en Rosario más o menos hubo esta semana, con una ocupación de camas críticas con respirador cercana al 97%, que a mí me tiene muy preocupado, porque si el sistema colapsa, como ha pasado en otras partes del mundo, la gente se va a empezar a morir en la casa, y eso es sumamente dramático. Sí, realmente los números y bueno, y la estadística que Gustavo decía nos está dando mientras compartimos imágenes en pantalla. Los grupos de mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad grave, bueno, uno habla de los mayores, pero a veces en sí los chicos, tal vez, y la parte más juvenil, que es la que más sale, llevan y pueden llegar a dañar a nuestros adultos mayores. Sí, mira, los grupos de mayor riesgo son las personas mayores, los obesos tienen un riesgo particularmente alto, los diabéticos y los que tienen lo que se llaman comorbilidades, como puede ser la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades pulmonares crónicas, pero guarda que también los jóvenes se enferman y se enferman grave. Hoy murió un médico en Rosario que era gordo, pero que tenía 40 y pico de años, un médico hematólogo del Clemente Álvarez. Así que, y ya han muerto varios médicos en la provincia, hay mucho personal de salud contagiado y el sistema está realmente desbordado, porque
aunque pudiéramos duplicar las camas que ya se duplicaron, lo que no existe es personal para que los atienda. O sea, si no nos cuidamos, si no mantenemos distanciamiento social, si no usamos el tapaboca, la mascarilla o el barbijo, como lo quieran llamar, y si no evitamos los conglomerados de gente, se va a seguir enfermando mucha gente y mucha gente la va a pasar muy mal. Y además hay que tener en cuenta algo, Horacio. Los chicos, que ciertos son los que tienen menores riesgos, contagian a los adultos, contagian a los familiares. Claro. Yo no puedo dar nombres, pero en una localidad vecina, una chica contagió a la abuela y se murió. Y existe otro fenómeno interesante. Hay mucha gente que oculta los síntomas. Eso... ¿Sabes por qué? Porque el que tiene coronavirus, hoy la sociedad lo discrimina. Entonces esta es una cuestión que hay que tener en cuenta, que mucha gente está enferma y no lo dice. Claro. Es doble el castigo, encima de que tiene la enfermedad, se siente como aislado de la sociedad. Lo discriminan. Pero no se siente aislado. El que está realmente enfermo está aislado, o sea, no es una sensación. Claro. Y si te toca estar internado, yo he tenido pacientes que han estado 15 o 20 días internados en absoluta soledad. O sea que al dramatismo de la falta de aire, de no saber cómo te va a ir, la pérdida de contacto con los seres queridos es muy dramático. Mira, te doy un ejemplo. Yo atiendo un grupo de pacientes pequeños, porque, bueno, trabajo en forma independiente. En el primer brote que hubo de esta enfermedad en Rosario, ningún paciente mío se contagió. Ahora el número es cercano a 100 de los pacientes que yo atiendo que se contagiaron y 2 fallecieron. Es decir, que la persona que no ve esto y que no lo comprende, no lo cree. Y todos, digamos, todas las personas tienden a negar el peligro. Entonces dicen, no, esto es una gripecita, nos tenemos que contagiar todos. Eso es una terrible equivocación, contagiarse todos. Y te quiero explicar por qué. Viste que al principio yo también me entusiasmé con que si no se encontraba la vacuna y no había remedios efectivos, la única forma de frenar esta pandemia era obtener la inmunidad de rebaño, es decir, que el 60-70% de la población se contagie y entonces el virus no tiene a quién transmitir y la enfermedad desaparece. Bueno, en ninguna parte del mundo, en los lugares donde más gente se murió, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Suecia, que algunos lo toman como un ejemplo, si querés después hablamos de Suecia, porque sé que algunos han dado el ejemplo de Suecia, en ningún lugar del mundo supera el 10% la inmunidad de rebaño. En algunas zonas muy, muy críticas de algunos países, por ejemplo, algunas ciudades, pueden llegar cerca del 20%. O sea, que en los lugares que se tomaron y que no se tomaron las medidas de distanciamiento, porque hay sitios que lo hicieron y otros que no, en ninguno, absolutamente ninguno, hay inmunidad de rebaño. Entonces esto es una falacia, pensar que si nos contagiamos todos vamos a parar la epidemia, porque si nos contagiamos todos nos vamos a morir un montón. Y la otra cosa de la inmunidad de rebaño es que no se sabe cuánto duran los anticuerpos. Claro. O sea, lo que se sabe hoy es que los casos leves duran menos que los casos graves y que aproximadamente 4 meses estaríamos protegidos, pero no se sabe qué pasa más allá y en todos los lugares del mundo hay segundas y tercera ola de reinfección. Lo que quiere decir que una persona, teóricamente, si pierde los anticuerpos, esto está por verse, no está demostrado y no es una afirmación, podría reafirmarse. O sea que hay que buscar otra forma, no la inmunidad de rebaño, porque eso no se ha dado en 9 meses en ninguna parte del mundo y probablemente para que eso ocurra tengan que pasar varios años para que ese porcentaje de la población impida el contagio a las personas que tienen más riesgo. No sé si me expliqué lo que quise decir. Sí, perfecto, Gustavo, perfecto. Te pregunto, Gustavo,
¿Cuál es el tratamiento aparte? Porque hay gente que se automedica, se toma un ibuprofeno o vaya a saber qué cosa, para no decir, como decías vos, que tiene algún síntoma de COVID. Mirá, en estos días me han llamado tantas personas que querían hacer cosas muy locas. Algunos se querían inyectar ivermectina, ¿viste lo que le ponen a los caballos? Sí. Otros quieren usar una solución que se llama nacitral, que tiene carreginina y cloruro de sodio. Y bueno, de ahí a un montón de gente se hace un montón. Otros quieren tomar antibióticos como la citromicina, hidroxicloroquina. Nada de eso sirve. Nada. Nada. Ahora te voy a decir lo que está demostrado que sirve. También se habló en algún momento que solo se podía tomar paracetamol para bajar la fiebre y que el ibuprofeno y otros antiinflamatorios podían ser perjudiciales. Eso hoy se sabe que es mentira. Se puede tomar cualquier cosa. Puede tomar paracetamol, novalgina, multin, ibuprofeno para bajar la fiebre, no hay problema. Ahora, si tenés un caso de coronavirus leve, lo único que necesita es bajar la fiebre, nada más. Los casos que no son tan leves, yo le digo a todos los pacientes que pueden hacerlo, que consigan un oxímetro de pulso, que es un aparatito que se pone en el dedo y mide el oxígeno. ¿Por qué eso es importante? Porque la gente a veces no se siente mal los primeros 5 o 6 días, pero entre el 7º y el 10º son los peores. Las personas que van a empeorar y que van a requerir internación y probablemente asistencia respiratoria, empiezan a tener falta de oxígeno sin darse cuenta, es decir, le cae el oxígeno, pero no tienen la sensación de falta de aire. Eso se llama hipoxia feliz. Vos ves que en el aparatito el oxígeno, que tiene que ser de 96, 97, 98, 99, le empieza a bajar, 94, 93, 92 y ya está en zona de riesgo y no se da cuenta. Es ahí cuando esa persona se tiene que internar y recibir oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que sirven? El oxígeno sirve porque alivia los síntomas. Dormir y acostarse boca abajo es una de las posiciones que mejora la oxigenación de los pulmones. Y prácticamente lo único que está demostrado que sirve es el uso de corticoides en las personas críticas. Se usan 2 corticoides, la dexametasona, que es el decadrón que todos conocen, Sí. y la hidrocortisona, que es otro corticoide que para las personas que tienen neumonía grave por COVID disminuye un 34% las posibilidades de mortalidad. Yo también me había entusiasmado con el plasma de convaleciente. Ustedes recordarán que nosotros estuvimos en zona de endemia de la fiebre hemorrágica argentina. Sí, señor. Totalmente. Y que el doctor Maitegui, entre las cosas que hizo, entre su gran obra, estaba pasarle plasma de convaleciente a las personas que tenían fiebre hemorrágica. Sí. Y eso bajó drásticamente la mortalidad hasta que vino la vacuna y la enfermedad prácticamente desapareció. Bueno, en muchas partes del mundo se hicieron estudios con plasma de convalecientes, pero el único lugar que publicó un trabajo que se llama a doble ciego, es decir, a algunas personas le doy plasma, a otras le doy algo parecido al plasma, pero que no es plasma y nadie lo sabe, y al cabo de un mes veo los resultados. Fue un trabajo que hizo el Hospital Italiano de Buenos Aires y que salió publicado esta semana. Parece que el plasma de convaleciente no es efectivo. Para mí, la verdad, fue una gran desilusión, porque yo tenía muchas expectativas. Y después hay otros medicamentos antivirales, todos se habrán enterado que se internó el presidente de los Estados Unidos, Sí. Y que a él le empezaron a dar un medicamento que se llama Remdesivir, que no existe en Argentina, que cuesta aproximadamente $5.000 el tratamiento, y que es un antiviral que parece que reduce un poco la estadía en el hospital, pero que no cambia drásticamente la mortalidad. Y también le dieron a él anticuerpos monoclonales, que son como defensas artificiales que se ponen, pero eso no está ni siquiera aprobado y hay muy pocos estudios y ninguno lo avala. Así que no hay otra cosa.
Por eso es que tenemos que cuidarnos, por eso que la población tiene que tomar conciencia de que esto no es una gripecita, de que hay que tratar de no enfermarse, porque, primero, esta es una enfermedad que si te agarra fuerte te puede afectar el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, el intestino, o sea, no es solo un resfrío o una neumonía. Segundo, no se sabe la secuela a largo plazo. Todavía no podemos decir qué le ocurre a las personas que se enfermaron poco o mucho por coronavirus. Y tercero, pese a que mucha gente no está grave, no la pasa bien. Vos podés preguntar quizá a alguno de los que se contagiaron en Bombal cómo se sienten 20 o 30 días después que le dieron el alta. Y muchos se sienten muy mal, no tienen fuerza, no pueden concentrarse, no han recuperado ni el olfato ni el gusto. O sea que hay muchas cosas que tenemos por aprender y hay mucho respeto para tenerle a esta enfermedad. No hay que minimizar los riesgos. Y yo quiero dejar en claro algo para que la gente sepa. Si nunca viste un caso grave, te parece que no existe. Pero existen y le puede tocar a cualquiera y te puede tocar a vos, a tu mamá, a tu hermana o a tu hijo. Entonces lo que hay que tratar es de preservar la salud y de no contagiarse. Mirá, si en todo el mundo se cumplieran las medidas de distanciamiento, si todos usáramos tapabocas, mascarillas o barbijos, el contagio sería infinitamente menor, los contagios serían menos graves, porque hay una cosa que hay que destacar. No es lo mismo contagiarte de alguien que tiene un tapabocas que de alguien que no tiene un tapabocas, porque la carga viral, el número de partículas de virus que salen de alguien que tiene tapabocas es infinitamente menor al que no la tiene. Y parece que ya es un hecho que mientras más virus recibís, más grave te enfermás. Entonces podría ocurrir que si todos usáramos tapabocas, la gente a lo mejor también se contagiase, pero de una forma más leve. Eso se llama variolización. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero antes del 1800 la viruela era una enfermedad gravísima que mataba a la tercera parte de las personas que le afectaba. Y intuitivamente muchas personas y algunos médicos por el año 1800 lo que hacían era le hacían un tajo en la piel a las personas sanas y le ponían un poquito del pus que tenían las pústulas de la viruela. Y con eso tenían una enfermedad leve y lograban anticuerpos. Eso se llama variolización. Lo mismo podría ocurrir si todos tomáramos las medidas de distanciamiento y usáramos tapabocas. Es decir, las personas que se contagien lo harían de una forma mucho más leve y quizás tampoco se contagien. Así que son muy importantes las medidas de prevención que todos conocen. Distanciamiento, no se junten si no se tienen que juntar. Mira, yo voy todas las veces que puedo a verla a mi mamá a Bombal. Sí. Y cuando hubo este rebrote, no me saco el barbijo en todo el tiempo que estoy. Me lo dejo puesto. La otra cuestión, mi hermana vive a 3 cuadras de mi casa. No me he juntado en estos 9 meses. La he visto con distanciamiento. No he ido a un restaurante. No he ido a un bar. Si alguna vez tomé un café, lo tomé en una mesa afuera, solo o con un amigo a 1,5 metros de distancia. Y la verdad, no es tan malo si uno tiene en cuenta todo lo que se puede prevenir. Bien, muy explícito tu informe, Gustavo. Tenemos alguna pregunta de la gente. La gente te está escribiendo a través de la página de Canal 2 Bombal. Bueno, felicitándote por esto. Tenemos una pregunta que es la siguiente. ¿Cuánto dura la inmunidad en una persona recuperada, Gustavo? Mirá, salió un estudio publicado la semana pasada. Se sabe que los anticuerpos de defensa duran al menos 4 meses. Digo al menos porque no se sabe si duran más. Claro. Ahora también lo que se sabe, que los casos leves, como te dije antes, los anticuerpos caen estrepitosamente. Es decir, que aquellos que se enferman levemente probablemente tengan menos niveles de anticuerpos. Ahora, no se asusten, porque que caigan los anticuerpos no quiere decir que el virus
que el organismo no pueda reconocer el virus ante una nueva infección, porque existen células de memoria, es decir, todavía estamos aprendiendo de esta enfermedad, que a lo mejor vos no tenés anticuerpos, pero tenés células de memoria, el virus entra nuevamente y el organismo lo reconoce y lo combate. Pero esto es una suposición, esto no se sabe. Lo que se sabe es que al menos 4 meses duran. La historia se está escribiendo de esta enfermedad. Claro. Sí, José. No, te iba a preguntar si una persona que ya tuvo la enfermedad se le puede volver a contagiar. Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. Vale. Ha habido casos de reinfecciones, ¿no? Donde están documentados, publicados, salió en revistas, diarios, revistas científicas. No está claro si esto es realmente así, porque hay una cosa que hay que considerar. ¿Ustedes se acuerdan que cuando esta epidemia empezó, te hisopaban cuando empezaba la enfermedad y al día 14 te volvían a hisopar? ¿Se acuerdan que era así? Sí. Sí. Y hace un tiempo se dejó de hisopar el día 14. La pregunta es ¿por qué se dejó de hisopar el día 14? La respuesta tiene 2 posibilidades. Una es porque no hay muchos reactivos, esa es cierta. Y la otra, que es cierta también, porque hay muchas personas curadas que no contagian, que el hisopado al día 14 le sigue dando positivo, al día 28 le sigue dando positivo y al día 56 le sigue dando positivo. Entonces, cuando alguien dice que se reinfecta, hay que ver si realmente se reinfecta o si el hisopado le sigue dando positivo porque es un portador crónico que no contagia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Esto no está demostrado. A mí me parece que es poco probable que en ese periodo de 4 meses donde seguro hay anticuerpos la persona se vuelve a contagiar. Pero a mí me parece, yo no sé si es así. Los médicos podemos dar una opinión, podemos decir lo que nos parece, pero tenemos que aclarar qué es lo que nos parece, porque hay cosas que están demostradas y hay cosas que no están demostradas. Bien, Gustavo, otra pregunta de la gente, te seguimos robando unos minutos más. ¿Cómo le afectaría el COVID a una persona que esté embarazada? Mira, viste, la embarazada en general ha habido pocos casos de COVID, pero ha habido. A algunas le ha ido más o menos bien y alguna ha tenido complicaciones. Hace poco, en un sanatorio, vos fijate cómo es la discriminación. Una madre con COVID tuvo un hijo contagiado. Los padres de los otros pibes no quisieron que vaya a neonatología, porque el riesgo de contagio era muy grande. Bueno, este bebé se murió. Es decir, que los niños pequeños, los infantes, son un grupo de riesgo importante porque los chicos no pueden generar anticuerpos. Hasta los 6 meses los chicos reciben los anticuerpos, primero por la placenta antes de nacer y después por la leche materna. Es decir, que el recién nacido, si se contagia, es un bebé que potencialmente le puede ir mal. No tengo más datos de las mujeres embarazadas porque han sido pocas, hay pocos casos publicados de mujeres embarazadas, pero mi recomendación sería a una mujer embarazada, aislate todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque la gripe es más grave en la embarazada, la neumonía es más grave en la embarazada, sí. La infección urinaria es más grave en la embarazada, no veo por qué el coronavirus no va a ser más grave en la embarazada. Otra pregunta de la gente, Gustavo. Gustavo, otra preguntita te hago. Cuando hay transmisión comunitaria, ¿puede ser que el virus sea más agresivo? No, mira, lo que se sabe es que hay varias cepas de virus. Ajá. Que el virus ha ido mutando, y esta es una esperanza que yo tengo, que mute tanto que en algún momento se torne inofensivo, pero no por la inmunidad de manada, sino porque el virus se torna inofensivo. La gravedad depende de 2 cosas. Una es de la carga viral, es decir, si te escupe en la cara una persona que tiene un coronavirus activo, probablemente vos te enfermes gravemente. Pero la otra situación es cómo responde cada organismo. Porque los primeros 7 días de la enfermedad vos cursás como un cuadro gripal.
Pero de ahí en más, los que se van a enfermar grave, el organismo desarrolla una respuesta inflamatoria exagerada. Es decir, el mismo organismo, intentando defenderse, empieza a lesionar órganos vitales. Y empieza a lesionar riñones, hígado, pulmón, corazón. Y entonces es la respuesta del huésped la que determina el resultado final de la enfermedad y no tanto la agresividad del virus. ¿Me explico lo que quiero decir? Perfecto. Perfecto. Otra pregunta de la gente, Gustavo, acerca de la vacuna. Hay muchos laboratorios, el ministro Ginés dice que acá tal vez en la Argentina se puede empezar a vacunar en enero. ¿Qué te parece todo esto, el tema de la vacuna? Mirá, hay 173 proyectos de vacuna en el mundo. Ese es el número exacto. De las cuales muchas están en fase 1. Fase 1 significa que la prueban en muy pocas personas. Fase 2 la prueban en 100, 200 personas. Y fase 3, que los que están, hay 8 vacunas que están en esa fase, la prueban en 20, 30.000, 40.000 personas. La vacuna que se desarrolla en Argentina, la Oxford, la que están en asociación con Gran Bretaña, se ha interrumpido en una circunstancia la fabricación porque se produjo en una paciente una mielitis transversa, que sería algo así, como que la médula espinal se corta a nivel del cuello y la persona queda parapléjica, no puede mover ni los brazos ni la pierna. Después apareció otro caso de mielitis transversa, lo que no sabemos todavía, porque no lo han dicho, es qué pasó con esas personas. Si con un tratamiento, por ejemplo, con corticoides, el cuadro revirtió. No sabemos el final. Es decir, que yo creo que las vacunas van a ser efectivas. Con que tenga 50% de efectividad, sería suficiente si se pudiera vacunar la suficiente cantidad de gente. El mundo puede producir hoy 2.000 millones de dosis por año. Es decir, que en un año se podría vacunar la cuarta parte de la población mundial, no más. Así que yo creo que las vacunas pueden ser efectivas. Mi duda es la seguridad de las vacunas, porque no es lo mismo que vos se la apliques a 40.000 personas, a 20.000 personas, a 35.000 personas, se la aplique a 2.000 millones de personas. El número de efectos indeseables que se van a reportar van a ser mucho mayor, y no va a ser la primera vez. Por ejemplo, que un medicamento que pasa a la fase 3 se vende y 2 años después, 1 año después, se tiene que sacar del mercado porque es inaceptable la cantidad de toxicidad que tiene. Así que a mí me genera duda la seguridad, porque para que ustedes sepan, si una vacuna se puede desarrollar, lleva más o menos entre 5 y 10 años. Ponele 5. Y hay muchas vacunas que nunca se han podido desarrollar. No hay vacuna contra el SIDA, no hay vacuna contra el dengue. Entonces, hay muchas presiones políticas y muchos intereses para que la vacuna salga lo antes posible. De hecho, ya que estábamos hablando antes del presidente de los Estados Unidos, él decía que la vacuna iba a estar antes de las elecciones presidenciales porque quiere ser reelecto. Entonces, hay mucha sospecha de que la aprobación de la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es una entidad que tuvo mucho prestigio, que tenga muchas presiones políticas y económicas para que apruebe cosas que todavía no se han demostrado seguras. Así que tendremos que esperar y tendremos que ver. Probablemente para fin de año o el año que viene haya alguna vacuna que se pueda aplicar. También habrá que ver quién se la aplica primero, ¿no? Gustavo, sos tendencia en Bombal. Otra pregunta de la gente, escuchá. Tratamiento de ibuprofeno inhalado. Ajá, bueno, esto es una experiencia que se empezó a hacer en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. El tratamiento con ibuprofeno inhalado, algunos lo consideran prometedor, pero en realidad está prohibido. O sea, a ver, no hay ningún lugar que no esté en un protocolo experimental que lo pueda utilizar. Pese a que se puede conseguir, yo tengo 2 pacientes que lo consiguieron. Primero porque todavía no ha demostrado que sea efectivo. Pero creo que
creo, y quiero dejar claro esto, creo que tampoco es tóxico, porque hay cosas que son peores. O sea, hay cosas que no son efectivas, que se han usado, y que es peor usarla que no usarla, como la hidroxicloroquina o la citromicina o la combinación de esas dos drogas. El ibuprofeno tiene la dificultad de que como vos tenés que nebulizarlo al paciente, se elimina mucho virus por el aire. Entonces, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva lo prohibió, no se puede utilizar. O sea, ninguna terapia que no esté en un protocolo experimental lo pueden usar. Ahora, leí un trabajo ayer donde lo toman como prometedor, como que evitaría o podría evitar el paso de las formas leves a las formas graves. Pero no hay nada concreto todavía. No hay que entusiasmarse demasiado. ¿Saben por qué? Porque hasta ahora casi nada funcionó. Casi nada. Otra pregunta de la gente, Gustavo. ¿Fuiste consultado por alguna localidad de la región, tal vez por tu experiencia, para participar de algún comité de crisis o algo de eso? Contame un poquito. No. ¿Te hubiera gustado? A ver, a mí me gusta colaborar. A mí me gusta colaborar. A mí me hubiera gustado colaborar, pero bueno, no fui consultado. Si la pregunta es si fui consultado, la respuesta es no. Muy bien, otra pregunta de la gente. ¿Cómo pensás vos del ministro Ginés, de su labor, y de la cuarentena que bueno empezó por el 19-20 de marzo? Aquí nos dice un oyente que qué opinión te merece, si estuvo bien o tuviera que haber sido, aquí nos dice, en meses posteriores, tal vez abril o mayo. Mirá, cuando uno toma una decisión, los resultados tienen que evaluarse en base a la nobleza de los argumentos que vos tuviste cuando tomaste la decisión. No 9 meses después, porque 9 meses después todos sabemos lo que pasó. Entonces, cuando yo tomo la decisión, por ejemplo, de medicar a una persona o de solicitar un estudio, lo que para mí cuenta es qué argumento tenía yo para hacer lo que hice. Si mis argumentos eran válidos, no importa lo que pase después. Y yo creo que los argumentos de la Argentina fueron válidos para declarar la cuarentena estricta. Fueron válidos por varios motivos. Primero, nos permitió duplicar la cantidad de camas críticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy en Rosario tiene 440 camas con respiradores, de las cuales 97% están ocupadas, escuchen bien, y 130 en el medio público, de las cuales 95% están ocupados. O sea, quedan muy poquitas camas libres, pero hace 6 meses, había la mitad. Entonces, si no hubiéramos tenido estos meses de preparación, mucha gente no hubiera podido recibir la asistencia que hoy ha recibido. Eso por un lado. Segundo, pudimos aprender cómo se trata. Hoy se muere menos gente. La provincia de Santa Fe, tendría que ver los datos porque esto cambia día a día, tiene más o menos 1% de mortalidad, una de las mortalidades más bajas del mundo. Recuerden lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Suecia, que en Suecia se murieron un montón de personas, a los viejos los dejaban en los geriátricos y no los internaban, y algunos lo dan como modelo Suecia. Así que yo creo que las medidas fueron acertadas. Pero después, Rosario y la provincia de Santa Fe tuvo 3 meses y medio de joda. ¿Qué cuarentena? Cuarentena fueron el primer mes y medio. En Rosario pasa lo que pasa, en gran parte por la irresponsabilidad de la gente que no respeta o respeta muy poco las normas de distanciamiento y por la incompetencia de las autoridades que cuando ven que no se respetan las normas no las hacen cumplir. Entonces, si vos ves que en un bar hay 50 pibes que no tienen barbijo, tenés que sacarlo a todo a patada del bar. Porque si no, se van a contagiar todo y van a contagiar a la familia. Y eso pasó en Rosario. Los dueños de restaurante, los dueños de los bares, hicieron caravana y se quejan de que no pueden trabajar, y es cierto, pero no respetaron las normas. Si todos respetásemos las normas, si
si vos ponés la mesa afuera, si ponés distanciamiento, si te tomás el café, te comés la pizza y después te ponés el barbijo, no pasa nada, pero no hacen eso. Entonces, cuando nos comparan con otras sociedades, tenemos que pensar cómo somos los argentinos también. ¿Qué respetamos los argentinos? ¿Qué hacemos los padres con nuestros hijos? Mirá, ¿sabés que fui a visitar un paciente el otro día a la casa, que es un viejito que no puede salir porque es muy viejo? Es un paciente judío y siempre estaba triste él. Y entonces cuando lo fui a ver estaba contento. Y le digo, pero ¿cómo usted está contento si siempre está triste? Con esto de la cuarentena y estar encerrado. Mire, doctor, me dijo, ¿sabe lo que es cuarentena? Yo tuve un primo en la Segunda Guerra Mundial que estuvo encerrado en un sótano de una familia católica que lo alojó durante 5 años, sin luz, sin baño, sin ver el sol, a él, la mujer y los 2 hijos. Eso es terrible, me dijo. Yo estoy en mi casa, calentito si hace frío, prendo el aire acondicionado si hace calor, puedo comer, puedo tomar café, puedo mirar por la ventana, puedo dar una vuelta por la calle. Así que, viste, no me digan de la cuarentena, porque durante 3 meses y medio cada uno hizo lo que quiso. Y así estamos como estamos, con el 97% de las camas críticas ocupadas y con un montón de gente que se muere todos los días. Así que la población tiene mucha responsabilidad en esto y las autoridades también, porque no hacen respetar lo que saben que hay que respetar. Tan clarito como el agua, Te Gustavo. seguimos haciendo preguntas, Gustavo, de la gente, vamos. Hay gente que pregunta, ¿hay zonas con cepas más fuertes? ¿Hay qué? Zonas con cepas más fuertes. ¿Zonas? Sí, Sí. zonas, regiones, localidades, tal vez provincias. ¿Donde el virus es más fuerte? Sí. Sí. Bueno, lo que se sabe es que hay distintos tipos de virus y que ha mutado. Ahora, yo no sé si en Rosario es más fuerte que, qué sé yo, que en Bombal o que en Córdoba. Eso yo no lo leí en ningún lugar. En general, la gravedad tiene que ver con otros factores, que son los factores del huésped, como son las comorbilidades, y la carga viral, que es cuánto virus recibe cada persona. Pero yo no creo que la gravedad tenga que ver, y repito, no creo, esto es lo que pienso, pero yo no creo tener la verdad tampoco, con distintos tipos de virus, sino con cómo está la persona y cuánto virus recibe. Bien, tengo aquí algunas otras, Gustavo, tal vez cortitas y al pie, como se dice. ¿Por qué el virus en Rosario tardó en llegar más, nos dice este oyente, o tal vez se ocultaban? Porque en Buenos Aires tal vez había más más casos, perdón, y en Rosario parecía que estaba lerdo. ¿Qué opinión No, tenés? vos sabés que esa es la teoría de la conspiración. Eso también ya me lo preguntaron muchas veces, que no, la verdad, en Rosario no se ocultaron nunca los casos, nunca. Nunca se ocultan los datos. Vos podés cargarlos más tarde, más temprano. A mí me consta que no, porque a mí me pasan todos los días los datos y la gente que tiene que informar es gente intachable. O sea, lo que se publica es lo que hay. Rosario tiene una particularidad que fue muy importante al principio. En los últimos 20 años se construyó un sistema de salud donde hay numerosos centros de salud que tienen identificado a cada una de las personas que viven en los barrios. Y en Rosario, cuando empezó esto, que eran pocos casos, no eran estos que tenemos ahora, se identificaba el caso y se aislaba, porque había mucho trabajo social. Entonces, cuando había una persona, había que aislar 6 o 7. Pero ahora, cuando hay una persona, hay que aislar a 50. Esa es la cuestión, porque fue tal el descontrol, la falta de prevención en cuanto al distanciamiento y a los barbijos, que una persona obligaba a aislar a otras 50 porque tenían múltiples contactos. Entonces la progresión en Rosario tiene que ver con que primero se cuidó mucho y hubo pocos casos y después fue incontrolable. Pero no tengan duda de que no se ocultaron los datos. Siempre se dijo la verdad.
A ver, la verdad significa esto. Ayer se diagnosticaron por hisopado 1027 casos. Ese es el número. Hay muchos más. No tengan duda que hay muchos más. Hay muchos más porque hay gente que no se hisopa, hay gente que se aísla, hay gente que no dice lo que tiene y hay muchísimos asintomáticos. O sea, hay muchos más de 1027 por día por todos esos motivos. Los asintomáticos en algún momento eran 50 o 60 veces más que los casos sintomáticos. Pero no tengan temor en eso, en la teoría de la conspiración, que las autoridades mienten para que la gente se quede tranquila. Eso es falso. Bien, otra de las preguntas, Gustavo, de a poquito te vamos despidiendo porque tenemos que continuar con el programa y seguramente un sábado por la noche es tomar mucha atribución de que estés al aire, ya te agradecemos un montón. Que dice lo siguiente, sobre los países que aplican la BCG, ¿puede ser? ¿Qué atención, qué tenían menos mortalidad? Si tienen menos mortalidad, si es verdad. Mirá, los países que eso fue una teoría que se dijo al principio. Argentina es un país que aplica la BCG. La BCG es una vacuna que se aplica, no en todos los países, por ejemplo Estados Unidos y muchos países europeos no la aplican, no previene del todo la tuberculosis, pero previene las formas graves de tuberculosis. La teoría que se decía al principio era que esta vacuna activaba unas células especiales que se llaman linfocitos T, que dejan memoria y que habían visto que las personas vacunadas con BCG se contagiaban menos o se enfermaban menos grave. Eso se diluyó. Nadie más habló del tema y quedó en la nada. Así que parece que no es cierto que la BCG previene contra el coronavirus. Otra pregunta, Gustavo. ¿Qué pensás respecto a la estrategia de testeos que se está empleando en la provincia de Santa Fe? Bueno, ahí sí creo que estamos en déficit, porque recién ahora se está aplicando el plan Detectar. Exacto. Porque los países que han tenido más éxito son más éxito después de muchos fracasos, Sí. Porque acá ningún país puede levantar la mano y decir yo soy el mejor, porque a todos nos ha ido mal, un poco peor, o un poco más peor y un poco menos peor, discúlpenme por los términos, pero a todos nos fue mal. Sí. Porque que en Argentina se hayan muerto, no sé cuánto, debe haber cerca de 20.000 muertos, es terrible. Sí, ¿no? Que Estados Unidos tenga 200.000 muertos, que, qué sé yo, Gran Bretaña 40, 50.000, España, Italia, eso es terrible, a todos nos fue mal. Ahora, es importante detectar los casos, ir a los barrios, ir a los lugares y hacer las pruebas, porque permite aislar a la gente que está infectada. Así que recién ahora se está empezando a hacer, y en eso sí creo que tuvimos una falencia. Creo que eso se pudo haber hecho antes y que podríamos haber mejorado. Ahora, también hay que tener en cuenta algo. Yo me acuerdo que había una película que se llamaba Plata Plata Quemada, algo así. Sí. Donde era la época donde todos los bancos estafaron a la gente y la mayoría terminaron presos. Bueno, Julio de Gracia, que era el actor, termina en cana por este tema, porque hizo una estafa, y con el traje a rayas la película termina diciendo y Dios es argentino. Porque los argentinos no creemos que somos los mejores, y en realidad Argentina es un país que tiene 40% de pobreza, y es un país pobre. 40% de pobreza, saquen la cuenta, cuánta gente hay pobre. Entonces los recursos que tiene este país son limitados. Creo que el esfuerzo que se está haciendo para controlar y combatir esta pandemia es muy grande. También no tengo dudas que de esta vamos a salir peor que lo que entramos, digamos. Creo que la sociedad sale peor porque veo mucho egoísmo. Sí. La gente cree que que a mí no me va a pasar, entonces no le importa el otro. Pero cuando a vos te pasa, te das cuenta que uno debió ser más solidario. Este es un país pobre. El esfuerzo que están haciendo todas las autoridades, yo no quiero
hacer alusión a ningún partido político, pero el esfuerzo es muy grande y me parece que si bien hay cosas que se podrían hacer mejor, con el diario del lunes todos sabemos lo que pasó el sábado, así que es muy fácil opinar cuando las cosas ya han pasado, ¿viste? A mí las personas que opinan de esa manera me enojan mucho porque así cualquiera opina. Mirá, bueno, Gustavo, sos tan claro que mirá, te tendríamos todo el sábado aquí con nosotros. Dice, otra preguntita. Sí. ¿Es aconsejable ir a Rosario a hacer esos estudios? Mirá, a ver, ¿qué es lo que no haría yo en este momento? Ir a No me Rosario. internaría, salvo que tuviera una enfermedad grave, que no tuviera otra opción. No me internaría, ¿por qué? Porque todos los sanatorios de Rosario, todos, absolutamente todos, tienen pisos destinados a coronavirus, todos. Las camas de piso no están colapsadas, pero tienen un porcentaje del 40-50% de ocupación, muchos de ellos con coronavirus. La sala de terapia tiene 97% de ocupación y 70% por coronavirus. Quiere decir que hay 24 que tienen otra cosa, porque la gente sigue teniendo infarto, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hemorragia digestiva. Ahora, si yo me tuviera que hacer una cirugía programada, ni loco la haría ahora. Con respecto a los por ejemplo, a los institutos, hoy te dan turno para todo, se respeta mucho el distanciamiento social y contacto estrecho se define como un contacto que tiene una persona con un positivo o con un asintomático que después, o un presintomático que después tiene síntomas, a menos de 1 metro de distancia, sin barbijo y durante más de 15 minutos. No son muchas las circunstancias en las cuales uno puede estar en un instituto haciéndose una ecografía o una radiografía. En general se respetan esas normas. Mirá, hay casos donde, por ejemplo, kinesiólogos han estado infectados y no contagiaron ningún paciente, porque respetaron las normas. Fíjense la importancia que tiene el respeto de las normas. Así que yo no me internaría, excepto que sea una urgencia, pero después no, porque circulación comunitaria, ¿qué significa? No significa que vas caminando por la calle y el virus te entra. Circulación comunitaria significa que la gente se reúne en un bar, en un espacio cerrado, uno está infectado y contagia a los otros 5 que lo rodean. Mira, quiero dar un dato. Todos los pacientes míos que se contagiaron, todos los que se contagiaron no respetaron las medidas de distanciamiento. Absolutamente todos. Bueno, Gustavo, ha sido más que claro. Le agradecemos a toda la gente que a través de nuestros celulares, a través del Facebook de Canal 2, han hecho preguntas, pero bueno, tenemos que seguir con la modalidad de nuestro programa. La última, tal vez. No, la gente en Facebook sí, está hablando maravilla de la nota del Gustavo. Muy bien, te decimos que la gente por el Facebook de Canal 2, que tiene muchísimos amigos, están hablando maravillas de tu persona y de lo bien que has explicado a todo el pueblo aquí de Bombal. Vos sabemos, sos muy querido, tenés paciente de Bombal, tenés muchos amigos. Bueno, y aquí te doy la posibilidad para tu último consejo, tal vez chiquito, para que le quede bien claro a la gente, y el saludo final para tu familia seguramente, y para los amigos y para todo el pueblo de Bombal. Mira, el mejor consejo que yo puedo dar, el que le doy a mis hijos, es que se cuiden, que no crean que esto es una estupidez, que puede ser una cosa leve, pero que puede ser una cosa grave, que no se expongan si no es necesario, y que esto en algún momento va a pasar y nos va a quedar como un recuerdo, pero para eso tenemos que sobrevivirlo. muy bien. Bien, ¿y a quién saludamos? A todo el pueblo, a la familia, tenés muchos amigos. Sí, un cariño para todos. Bueno, Bombal es mi pueblo y yo voy, ahora estoy yendo todas las semanas a verla a mi mamá, así que yo soy
bombalense. Sí, señor. No soy rosarino, soy bombalense. Sí, sí. Bueno, Gustavo, te agradecemos, has sido muy Gracias a gentil ustedes, gracias a ustedes. con nuestro programa, que te ha mirado toda la gente de Bombal por la gran audiencia que tenemos, así que bueno, en cualquier momento te podemos volver a llamar a alguno de sábados venideros. Ojalá que con mejores noticias, ojalá que esto empiece de a poquito a bajar, ojalá que las camas en Rosario estén más liberadas y ojalá, bueno, que en sí esté un poquito todo mejor. Pero ha sido Ojalá. realmente muy amable, gracias. Un abrazo. Chao. Abrazo. Chao. Chao, Gustavo.